Víctor Hugo. Cintia Ottaviano perfectamente podría estar haciendo el programa aquí con nosotros. Es la periodista que quizás más conozca de toda esta historia. La cantidad de materiales que tenemos determina que hagamos el programa sin invitados en el piso, porque prácticamente no podríamos charlar con ellos. Vamos a hacer un poco de historia, que les va a gustar de alguna manera también recorrer a ustedes, porque son episodios que no están tan lejos y sin embargo pueden estar un poco olvidados. Años 70 en la Argentina. Cordobazo marcó el inicio del fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía. En un intento desesperado de mantenerse en el poder, a 5 días del levantamiento de obreros y estudiantes, Onganía cambió su gabinete para darle un perfil neodesarrollista. A finales de los 60, Argentina ocupaba el primer lugar de consumo de diarios y revistas de América Latina, pero importaba la totalidad del papel que consumía. En agosto de 1969, Dañino Pastore, el ministro de Economía, anunció un plan para el desarrollo de las industrias básicas, entre ellas la producción de papel prensa para abastecer a la industria local. En la década del 60, todo el papel de diario que se utilizaba en la Argentina era producto venía del exterior, con importación. La llamada Revolución Argentina, la dictadura de Onganía, Lanusse y Levington en distintos momentos, va avanzando en un proyecto para una empresa nacional de fabricación de papel. Esa empresa nacional iba a tener un socio que era el Estado y después socios capitalistas. Durante el gobierno de Lanusse se otorga esta licitación a un grupo periodístico económico que es el dueño editorial Abril, César Chivita, y ellos son los que, bueno, empiezan a planificar y crear esta planta de producción de papel de diario. Por otro lado, el gobierno de la época pone un fuerte impuesto a la importación de papel de diario, de donde salen los fondos con los cuales el Estado va a dar los créditos para apoyar este proyecto. La democracia después de la Revolución Argentina. El contacto evidente de Greiber con Helvar facilita este traspaso de Chivita, Doretti y Rey, que no eran afines y no eran bien vistos desde el gobierno peronista, a un empresario amigo como era David Greiber, a través del grupo Da Vinci, que compra las acciones clase A. Chivita se desprende porque de pronto entiende que va a dejar de contar con los créditos del Estado con los cuales podría construir la planta. En cambio, Greiber sí lo puede hacer. A los 30 años, David Greiber era un poderoso banquero con bancos y financieras en Argentina, Israel, Estados Unidos y Bélgica. Sus contactos con el ministro de Economía de Perón, José Helvar, fueron claves para que Greiber se decidiera a comprar acciones clase A de papel prensa. David Greiber era un banquero brillante, de una enorme capacidad para construir y generar negocios. David Greiber es un empresario platense, cuyo padre tenía quizás en aquella época la inmobiliaria más importante de la ciudad de La Plata, que tenía lazos muy estrechos con José Helvar, que después sería ministro de Economía de Perón. Son los Greiber los que ven ese negocio claramente cuando empiezan a participar del mercado periodístico a través de la opinión. Y se dan cuenta con absoluta certeza de que el insumo básico, que es el papel, era clave para el manejo del negocio. Era una visión estratégica y una visión política. Por eso Greiber invierte en esa sociedad.
según algunas investigaciones, manejaba cierta cantidad de dinero que Montoneros le había dado para que se la administrara. Según Juan Gasparini, esa operación se hizo a través de Roberto Quieto. David Graeber murió en un confuso accidente aéreo en agosto de 1976, pocos meses después del golpe de Estado. Su muerte nunca fue esclarecida. Con la suma del poder en sus manos, los militares se abalanzaron sobre todo, y Papel Prensa no fue la excepción. La dictadura necesitaba socios confiables para instalar su relato. Los que construyeron el relato de la dictadura fueron Clarín y La Nación. Previamente al golpe se produce una reunión entre los dueños de los principales diarios de la Argentina de aquella época, que eran La Prensa, Clarín, La Nación y La Razón, donde proponen crear una empresa para, en teoría, hacer otra planta productora de papel de diario que no fuera Papel Prensa. Y donde podría llegar a estar en otras circunstancias como socio del Estado, pero en este momento no. Crean Fapel. En realidad Fapel es un sello de goma donde quedan solamente 3 de esos diarios: Clarín, La Nación y La Razón. Y ya en ese momento empiezan a, digamos, preparar la ingeniería empresarial para quedarse con Papel Prensa de los Graeber. El grupo Graeber no era confiable para construir ese relato, entre otras cosas, y principalmente para los dictadores, porque eran de origen judío y no confiaban en un grupo de empresarios de origen judío. Entonces eligieron a Ernestina Herrera de Noble y a Mitre para ser socios y cómplices de ese relato. Es ahí que empieza la historia de la venta forzada, a la que vamos a ir en instantes nada más después de recorrer lo que dicen nuestros amigos en el Twitter. Bueno, Víctor Hugo, comenzamos con un tuit de Leonardo Grosso. Él tuitea: Moreno expresa la voluntad política de Cristina Fernández de Kirchner de enfrentar a los monopolios y a la dictadura. Y sigue: la oposición expresa la voluntad política que Mañeto publica en las tapas de Clarín. Otaviano tuitea: cualquiera que se oponga al monopolio será demonizado. Lo reconocieron desde Alfonsín hasta Kirchner. Milman: no creo en fundir empresas como receta, sino en crear más para que haya más fuentes de trabajo, más inversión. Y sigue: el Congreso aprobó con la mayoría oficialista la ley de interés público, pero en la realidad nada se modificó. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo.